Buen día muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar con nuestras clases de comunicación y lenguaje y hoy vamos a conocer y vamos a aprender sobre una nueva técnica como es la técnica de recopilación de información, conocida también como el cuestionario. Esta técnica es muy útil e importante para poder nosotros desarrollar lo que es un trabajo de investigación. También nos sirve como un instrumento más, como con el objetivo de que nos permita de una forma considerable obtener información de otras personas o de otros medios. Vamos a conocer para qué sirve, qué es el cuestionario y cómo funciona. El cuestionario, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo o qué alcanza el cuestionario a la hora de hacerlo funcionar dentro de la comunicación? El cuestionario es un conjunto de preguntas que diseña el investigador para la generación de datos que hagan posible el logro de los objetivos del proyecto de investigación. Entonces es un conjunto, muchachos, o un grupo de preguntas las cuales nosotros tenemos que tener preparadas para poder realizar un trabajo de investigación. Y esto nos ayuda a la obtención de datos y la generación también de información que nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo, como es desarrollar nuestro trabajo o proyecto de investigación. ¿Para qué sirve el cuestionario? Sirve para recolectar datos muy objetivos, pues permite llegar a un mayor número de participantes. Además, facilita el análisis y es una técnica que es muy empleada dentro de la investigación. Por ejemplo, hoy en día, como que también, si usted ha dado cuenta, lo que es el caso del coronavirus, se han hecho muchos cuestionarios como trabajo de investigación para poder alcanzar datos e encontrar el objetivo, como es de obtener esa información adecuada. Entonces se hacen algún sinnúmero de preguntas que ayudarán a obtener la información que se necesita con respecto al coronavirus dentro de la sociedad. ¿Cómo se hace el cuestionario? Deben ser secuenciadas, ordenadas, organizadas y de complejidad creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas tienen que ser de una forma que vayan en secuencia, por ejemplo de 1, la 2, 3, 4, 5, 6, no saltarse 1, 9, después otra vez a la 3 y 12, no, sino que empezamos 1, 2, 3, 4, de una forma secuencial, ordenados, organizados y de complejidad creciente. ¿Qué quiere decir cuando habla de complejidad creciente? Que las preguntas empiezan con las más fáciles y poco a poco a la mitad va llegando las más complicadas, las que me van a dar más información, hasta llegar a las últimas que me van a permitir hacer el cierre de mi cuestionario. Estas deben tener preguntas abiertas y cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas y cerradas? Las preguntas abiertas son aquellas que nosotros utilizamos como por ejemplo de respuestas libres. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Entonces son preguntas las cuales permiten que la persona que va a responder dé su opinión, su punto de vista o escriba más de lo que esperamos nosotros, ¿verdad? En cambio, las preguntas cerradas son aquellas donde la respuesta se especifica a algo como un sí o un no, totalmente cerrado. ¿Escuchamos la radio? ¿Sí o no? Usted dirá sí, usted pone sí. Si no es no, ponemos no. ¿Usted ve la televisión? ¿Sí o no? Entonces usted pone sí, si mira televisión, o pone no también. Entonces se dan cuenta, ahí no necesita que la persona explique si ve la televisión o si no ve la televisión, por qué no la ve, sino que simplemente se da una respuesta con una respuesta cerrada, una pregunta cerrada y una respuesta cerrada. Muy bien. ¿Cuál es el alcance que se obtiene a través de este cuestionario? Bueno, el alcance es que las primeras preguntas deben ser motivadoras para despertar el interés del que responde. Las centrales deben ser más complicadas, ¿se dan cuenta? Al inicio ponemos como que las más fáciles, las que van a motivar, las que van a incentivar a que la persona que está llevando a cabo respondiendo el cuestionario se motive a responder más, ¿verdad? A medida que se va llegando el cuestionario a la mitad de las preguntas,
se va poniendo las preguntas con un poco más de complejidad. Al final se ponen ya las más fáciles que van relajándose y van terminando el cuestionario. Esto para que la persona no termine cansada. Entonces, eso es como funciona. Aquí vemos el inicio, la apertura, la cima y el cierre del cuestionario. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una entrevista y un cuestionario? ¿Por qué hago este énfasis en esta parte? Porque realmente usted podrá decir, ¿no es lo mismo una encuesta a un cuestionario? No, parecidos son, pero la forma de estructura es muy parecida, pero en la cuestión de la respuesta y la obtención de datos o información son diferentes. Por ejemplo, la encuesta es una técnica de recopilación de datos mediante el uso de cuestionarios aplicados a un grupo representativo para detectar tendencias de comportamientos u otros objetivos. Ejemplo, las elecciones presidenciales. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien quiere quiere encontrar información respecto a, por ejemplo, a un presidente, qué presidente va la gente a votar el día de las elecciones, hace una encuesta? Y esto me va a permitir obtener datos importantes a la cual yo podré llegar al objetivo, como es de decir qué presidente las personas o a quién quieren elegir las personas como presidente. Entonces, una encuesta. En cambio, el cuestionario es un instrumento de recolección de datos cualitativos o cuantitativos. Quiere decir que me hace solamente, me da también, no solamente me da obtención de datos, sino que los datos pueden ser cualquier tipo de datos y también la cantidad de datos que me pueden dar. No son cerrados. Entonces, esto hace un conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar a una o más personas. Entonces, me permite en la encuesta la obtención de información o de datos que me llevará a dar una tendencia del comportamiento de las personas. En cambio, el cuestionario me permite la obtención de datos que pueden ser cualitativos y cuantitativos y que están diseñados para llegar a evaluar a una persona o a otras personas o más. Ejemplo, un examen escolar. Entonces, la encuesta, como ejemplo, tenemos las elecciones presidenciales y el ejemplo para el cuestionario tenemos los exámenes escolares. Bueno, jóvenes, espero que hayamos aprendido con respecto a lo que es el cuestionario y también la diferencia que existe entre una entrevista. Ya nos damos cuenta que la entrevista me permite obtener datos que son completamente que me llevará a lo que es, podríamos decir, la obtención de qué comportamiento tendrán las personas. En cambio, el cuestionario me permitirá obtener datos importantes que pueden ser cualitativos, o sea, puede ser cualquier tipo de información, y cuantitativo porque puede ser una de sinnúmero de información que puedo obtener. La tarea, muchachos, que vamos a tener es que van a realizar las actividades de la página 146 del libro de comunicación y lenguaje. La fecha límite de entrega, lunes 28 de septiembre. Recuerden que estamos en la última unidad, por lo tanto, debemos entregar el trabajo en la fecha solicitada y en la hora que se solicita de estudio. Evitemos, muchachos, perder puntos de nuestras zonas por incumplimiento. Recuerden, muchachos, ya estamos en la recta final. Demos lo último. Sigamos hasta el final, muchachos, y yo sé que van a lograrlo. Que Dios me los bendiga. Se cuidan bastante, jóvenes. Cuídense y pórtense bien.